El pollo asado estaba seco y la salsa para la ensalada sabía a la de un supermercado, pero mastiqué en silencio, fingiendo que no me daba cuenta. Al otro lado de la mesa, Jonas rascaba sus purés de patatas mirándome de vez en cuando, como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. Elise, por su parte, tenía la cabeza agachada concentrada en su teléfono, los pulgares moviéndose con rapidez bajo la mesa. Ethan, como siempre, cortaba su carne con precisión quirúrgica, sin pronunciar palabra, a menos que le dirigieran la palabra, pero nunca miraba a nadie a los ojos. Miré el reloj sobre la puerta de la cocina. 7:30 p.m. Exactamente 5 años atrás, yo había cruzado esa misma puerta con 2 maletas y un corazón lleno de esperanza. Delia me había llamado unas semanas después del funeral de su padre, diciendo que la casa era demasiado grande y que los niños necesitaban una abuela cerca. Hizo que sonara como una invitación. Ahora sé que era más bien una petición de servicio. Elise, dije suavemente, quizás deberías guardar el teléfono durante la cena. Lo había dicho una docena de veces, antes quizás 100, pero nunca pasaba de un suspiro hasta esta noche. La habitación se quedó en silencio. Elise se congeló y hasta Jonas detuvo su masticar a mitad de camino. El tenedor de Delia cayó sobre su plato. «Por el amor de Dios, mamá», exclamó. «Puedes no hacerlo. Por una vez esto es justo lo que te digo, siempre te estás metiendo juzgando todo». Parpadeé sorprendida. No estaba juzgando, solo... No me interrumpió levantándose un poco en su silla. «Siempre estás sugiriendo, lo cual es solo tu forma educada de criticar. ¿Por qué no puedes sentarte aquí y ser agradecida de que siquiera te dejemos vivir con nosotros?» Ethan paró el cuchillo y el tenedor en su mano, la cuchara congelada sobre el plato. No miró hacia arriba. Sentí que me ardían las mejillas, pero mantuve la voz tranquila. «Delia, dejé mi casa toda mi vida para estar aquí con ustedes y los niños». Delia soltó una risa amarga. «Llevas aquí 5 años, mamá. 5 años de constante vigilancia, comentarios pasivo-agresivos, tus historias sobre los años 70, que nadie pidió escuchar. Ya estoy cansada». Jonas miraba su plato sin atreverse a levantar la vista. Elise finalmente levantó la mirada de su teléfono. Ethan dejó los cubiertos sobre la mesa y juntó las manos. «No creo que tu madre entienda completamente la carga que ha puesto sobre nuestra familia», dijo con voz serena como si leyera un informe. «¿Carga?», repetí atónita. «Parásito», espetó Delia. «Eres un parásito para nuestra familia. Vete». La palabra me golpeó más fuerte de lo que pensaba que cualquier palabra podría. Por un momento nadie se movió. Elise dejó el teléfono caer al suelo con un ruido seco. Jonas parecía haber dejado de respirar. Ethan estiró la mano hacia su vaso de agua. Me levanté de la silla lentamente. Mis rodillas ya no eran lo que solían ser, pero mi columna se mantenía erguida. Décadas en el aula me habían enseñado que la dignidad es algo que se lleva consigo incluso cuando la voz tiembla. «No será necesario», dije sorprendida de lo calmada que sonaba mi propia voz. «Me voy». No los miré a ninguno de ellos mientras subía las escaleras. Conté los peldaños uno tras otro sintiendo el ardor en mis rodillas y el peso de lo que ya sabía que me esperaba en esa habitación silenciosa de arriba. El cuarto olía levemente a lavanda y polvo. Me senté al borde de la estrecha cama con las manos abiertas suspendidas sobre la ropa doblada, que ya no me importaba ordenar. Las voces de abajo se habían callado. Tal vez seguían comiendo. Tal vez ya estaban borrando mi presencia. Hace 5 años Delia me llamó una mañana lluviosa de domingo. El clima aún se mantenía crudo propio de la primavera temprana. Recuerdo que estaba tomando café junto a la ventana de la cocina viendo a los cardenales
saltar sobre la hierba mojada. Me dijo que no quería que estuviera sola en esa casa vacía. Dijo que los niños necesitaban a alguien cálido, alguien constante. Ya han pasado por tanto, mamá, y las escuelas aquí son mejores. Lo hizo sonar como si yo le estuviera haciendo un favor, como si todos ganáramos algo precioso al vivir juntos. Le creí. En un mes vendí la casa en la que Walter y yo habíamos construido nuestras vidas. 40 años de recuerdos empacados y repartidos, algunos a la beneficencia, otros a la basura, el resto guardados en un ático que ya no era mío. Mis amigos me ofrecieron habitaciones de sobra por si acaso, pero rechacé. Estaba persiguiendo algo que se sentía como un propósito, un segundo acto. El primer año no fue malo. Horneaba con Elise los fines de semana, le leía a Jonas por las noches. Se acurrucaban a mi lado en el sofá escuchando historias sobre la infancia salvaje de su madre o preguntando sobre su abuelo. Ethan era cortés pero distante, y Delia parecía apreciar la ayuda al menos al principio. Pero el calor se enfría rápidamente cuando las rencillas no expresadas no se alimentan. Recuerdo la primera vez que me corrigió la forma en que doblaba las toallas. Se rió, pero el tono fue tenso. Mamá, así no se hace. Aquí deben encajar en el armario de la ropa de cama. No dije nada. Solo lo desdoblé y lo volví a doblar algo pequeño. Luego comenzaron los comentarios sobre cómo sazonaba la comida. Demasiado ajo, mamá. Los niños no están acostumbrados. O cómo reordenaba la despensa. No puedes mover las cosas. Tengo un sistema. Pequeñas advertencias de que era una invitada en una casa donde no pagaba alquiler. Ethan empezó a pasar más tiempo en la clínica. Si estaba en casa, se encerraba en su oficina con la puerta cerrada. Cuando pasaba junto a mí en el pasillo, solo me hacía un gesto con la cabeza nada más. Nunca levantó la voz. No hacía falta. Su silencio era un bisturí. Y Delia se endureció. Sus sonrisas eran más tensas, su paciencia más delgada. Una vez escuché que hablaba por teléfono con una amiga. Es como vivir con una sombra que habla. Me reí de eso en su momento. Fingí que no había escuchado, pero lo hice. Y empecé a casa a alejarme. Menos conversaciones, menos historias, pasos más pequeños en su casa. Me decía a mí misma que era respetuosa. Ahora lo veo de otra manera. No formaba parte de sus vidas. Solo me toleraban hasta esta noche, cuando incluso la tolerancia se agotó. La maleta se cerró con una firmeza que me hizo detenerme. Me quedé allí por un momento con las manos descansando sobre el mango de cuero, gastado, dejando que el silencio se instalara. Pero no era el silencio lo que llenaba la habitación. Era el recuerdo, ese tipo de recuerdo que se te mete en los huesos cuando lo has mantenido enterrado demasiado tiempo. Hace 3 años entré en la oficina de Ethan en casa para dejarle una camisa limpia. La había dejado en la encimera del lavadero con una nota: necesita planchado. La puerta estaba entreabierta y toqué suavemente solo por cortesía. Cuando nadie respondió, entré. Él no estaba, pero el cajón del escritorio estaba abierto con papeles desbordándose de una manera que no coincidía con su costumbre de ser tan ordenado. Fui a dejar la camisa y algo me llamó la atención: 2 versiones del mismo informe. Una mecanografiada con marcas en rojo. Los títulos coincidían: IRT 43, ensayo clínico, fase 2, resumen. Pero los datos no. En la versión mecanografiada, las reacciones adversas estaban listadas al 3%. En la versión marcada en rojo al 20%, un número completamente diferente. Al principio pensé que era una corrección de borrador, pero el número inferior era el que estaba archivado. No entendía toda la jerga médica, no toda,
pero sabía lo suficiente como para sentir que algo no estaba bien. Esa noche no pude dormir. Me repetía a mí misma que había malinterpretado todo, que debía haber alguna explicación. Pero luego llegó la llamada. Estaba pasando por la oficina una tarde cuando la voz de Ethan salió flotando a través de la puerta entreabierta. Calmado, medido como siempre. No archivaremos el conjunto de datos revisado el que tiene las tasas de tolerancia ajustadas, sí el que cumple con el umbral. Hizo una pausa, luego soltó una risa suave. No es falsificar si omitimos los valores atípicos. Estamos simplificando. Me quedé paralizada. Sabía que debería haberme alejado, no haber dicho nada, pero me quedé allí, apenas respirando, escuchando, deseando que no fuera lo que estaba oyendo. Esa misma noche Delia y Ethan estaban en la cocina hablando en voz baja mientras tomaban vino. Yo estaba en la sala con Jonas leyendo. Oí cómo ella le decía: «Asegúrate de que los números finales estén limpios, Ethan. Este ensayo es todo. Limpios». Esa fue la palabra que usó. No precisos, no verídicos. Limpios. Quería creer que ella no sabía que solo intentaba ser solidaria, pero no se usan palabras así si no se sabe lo que se me está cubriendo. Podría haber hablado entonces. Debería haberlo hecho, pero no lo hice. Pensé en lo que eso haría a Jonas y Elise, en lo que haría a mi lugar en la casa. Ya sentía que mi control se desvanecía. Una acusación, y me echarían no solo físicamente, sino emocionalmente de forma permanente. Así que me quedé en silencio. Lo racionalicé. Me dije a mí misma 3%, 20%. ¿Qué sabía yo? Era profesora, no doctora. Durante 3 años llevé ese secreto como una piedra en el bolsillo. Pesaba más de lo que podría admitir, pero me dije que el silencio mantenía la paz. Ahora, de todos modos, la paz se había roto. Y ese secreto que antes estaba guardado en la vergüenza me había seguido hasta la noche. Ethan no dijo una palabra cuando bajé las escaleras. Solo se quedó en el vestíbulo con mi maleta en una mano y la otra descansando sobre el pomo de la puerta, como si estuviera sujetando una puerta que había estado esperando años para cerrarse. ChatGPT Jan Noi. Llamaré un taxi, dijo sin mirarme. Puedes esperar fuera. Yo gestionaré, respondí deslizándome a su lado hacia el porche. El aire fuera ya estaba frío. No me había traído el abrigo. Aún colgaba en el armario del pasillo, pero no iba a regresar a por él. El orgullo también pesa. Y en ese momento pesaba más que el frío. Ethan me siguió fuera y no se detuvo en los escalones. Siguió caminando hasta la acera. En la puerta dejó caer mi maleta. No la lanzó, no exactamente, pero tampoco fue suave. Como alguien que deja una bolsa de basura que ya no es su responsabilidad. Espero que esto no se convierta en algo dramático, dijo mientras se ajustaba los puños. Lo miré a los ojos. Ya lo es. Él me dio una sonrisa tensa, esa que la gente pone cuando decide que ha ganado. ¿Estás molesta? Lo entiendo. Pero pensaría con cuidado antes de decir cosas que no puedas retractar. Ya he pensado con cuidado, respondí manteniendo la voz tranquila. Durante 3 años algo en su expresión titiló como una luz piloto encendiéndose. Perdón, sé sobre los juicios. Ethan, los informes, los datos que borraste. Podré ser vieja, pero no soy ciega. Él se enderezó ligeramente la máscara cortés fallando. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Escuché la llamada, continué, y el pequeño recordatorio de Delia sobre asegurarse de que los números lucieran limpios. He visto suficiente para saber que lo que haces no es ciencia, es ventas. Él dio un paso hacia adelante bajando la voz. Has estado espiando. Estaba doblando tus camisas.
Un largo silencio se alargó entre nosotros. Vi el cálculo tras sus ojos. Negar, descartar, desviar. Ese era siempre su ritmo. Lo interrumpí antes de que pudiera empezar. Hice copias, mentí, de los informes originales. Y grabé tu llamada con el representante. No las he compartido aún, pero lo haré si intentas algo. Su rostro palideció, la mandíbula apretándose. No te atreverías. Ya lo hice, respondí. Aún no lo habías visto. El taxi se detuvo detrás de mí. Los faros iluminaban brevemente la acera. El conductor salió sin pronunciar una palabra. Abrió la puerta. Miré una última vez la casa. Jonas estaba en la ventana del piso superior con la mano apoyada en el cristal. La cortina de Elise estaba cerrada, pero sabía que ella estaba allí. Sentí su ausencia como una puerta cerrándose. No quería que terminara así, le dije no a Ethan, sino a todo lo que dejaba atrás. Entonces me subí al taxi y cerré la puerta tras de mí sin saber hacia dónde me llevaría el camino. Solo sabía que no habría vuelta atrás. La habitación del hotel olía a desinfectante y agotamiento. La colcha estaba rígida. La alfombra gastada y la lámpara parpadeaba si me movía demasiado rápido. No me importaba. Era refugio. Eso era suficiente. Me senté al borde de la cama mirando la maleta que Ethan había dejado, como si fuera algo que debían desechar. Mi abrigo aún estaba en el armario del pasillo. Mi cepillo de dientes también. Pero lo que importaba estaba en mi mente, y tal vez, solo tal vez, ahora en mis manos. Por primera vez en años no tenía a nadie a quien rendir cuentas, ni a nadie a quien proteger. Saqué el móvil y busqué el número de Winona. Contestó después de 2 timbres, su voz gruesa por el sueño y la tos de cigarro. «Barl», me preguntó usando el viejo apodo de la universidad, cuando realmente estaba preocupada. «Estoy bien», mentí. «No hagas eso», me dijo. «¿Qué ha pasado?» Le conté todo. La cena, la palabra que Delia había lanzado como una piedra. La crueldad silenciosa de Ethan. La maleta en la acera. Y luego le conté lo demás, la parte que solo había insinuado, en trozos. Los informes, la conversación, los años de silencio. Ella no interrumpió ni una vez, solo escuchó. Cuando terminé, esperé el suspiro habitual, la réplica mordaz. En su lugar, su voz se suavizó. «No buscas venganza, Marlene. Buscas justicia. No quería esto», susurré. «Quería una familia. Quería paz. ChatGPT Yata Noi. Lo que querías era seguridad para tus nietos». Me corrigió. «Y sigues queriéndolo». Hubo una pausa. La escuché moverse en la silla, probablemente buscando un bolígrafo. «Mañana vienes», dijo. «Tengo 2 habitaciones libres, la despensa llena y más té que monedas. No quiero ser una carga. Ya lo fuiste durante 5 años y mira en lo que acabó». Eso me sacó una pequeña sonrisa. «Ya has salido de esa casa», dijo. «No lo desperdicies lamentándote». «No tengo pruebas», respondí. «No pruebas reales, solo lo que vi, lo que escuché por casualidad». «Fuiste profesora durante más de 30 años», replicó ella. «Sabes cuando algo no cuadra. Y además no necesitamos ir a la guerra mañana. Primero ven a casa. Luego respiramos. Luego pensamos. A casa». Repetí la palabra extraña en mi lengua. «A las 10», dijo. «Te recojo en el hotel. Póntelo bonito. Vamos a hacer un plan». Colgué y dejé el teléfono caer en mi regazo. En algún lugar del pasillo un televisor murmuraba a través de las paredes. Afuera una farola parpadeaba. Me recosté en la cama completamente vestida, la maleta
aún sin abrir junto a la puerta. Por primera vez desde que dejé esa casa, cerré los ojos sin temor a lo que podría encontrar al despertar. Mañana empezaría de nuevo. Y esta vez no guardaría silencio. Winona no perdió tiempo. A la mañana siguiente de mudarme a su casa, llamó al Consejo Médico Estatal y solicitó una cita con un viejo colega suyo en el panel de revisión. Esa misma tarde contactó a Helena, del River County Chronicle, una periodista astuta que le debía un favor y tenía fama de manejar historias que requerían tanto dientes como tacto. Al día siguiente me senté frente a un hombre con barba plateada y ojos que parpadeaban raramente. Le entregué los informes que había guardado las copias originales que Ethan había dejado fuera por error meses atrás y las versiones censuradas que había escaneado en silencio cuando sospechaba lo que estaban haciendo. Las fechas coincidían. ChatGPT Janoi. El hombre no dijo mucho. Solo asintió con la cabeza mientras pasaba las páginas con la boca apretada en una línea tan tensa que parecía dolerle. Al final se quitó las gafas y dijo: «Nos pondremos en contacto». Sucedió más rápido de lo que imaginaba. 2 semanas después desperté con una lluvia de notificaciones en mi teléfono. Ethan había sido detenido para interrogatorio. La clínica que dirigía fue suspendida de inmediato. La farmacéutica emitió un breve comunicado prometiendo total cooperación. La noticia se extendió por nuestro pueblo como un incendio descontrolado, consumiéndolo todo a su paso. Esa tarde Delia llamó. No gritó al principio ni lloró. Su voz llegó plana, atónita. «Entraron en nuestra casa, mamá», dijo, con órdenes judiciales con cajas. Se llevaron el ordenador de Ethan, sus notas, mis archivos. ¿Entiendes lo que has hecho? Cerré los ojos. Entiendo perfectamente lo que he hecho. Nos habéis destruido. No, respondí en voz baja. Os habéis destruido vosotros mismos. Yo solo dejé de cubriros. Su respiración se cortó en una inhalación aguda. ¿Crees que eres tan justa? ¿Verdad? ¿Crees que salvaste al mundo? No salvé al mundo, respondí. Protegí a las personas a las que podrían haber tomado ese medicamento sin saber los riesgos. Intenté protegerte a ti también todo el tiempo que pude. Hubo una pausa. Pensé que podría decir algo más, algo sincero, aunque doliera, pero colgó. Esa noche la noticia apareció en todos los principales medios locales. Mostraron imágenes de Ethan con un traje oscuro guiado por 2 agentes de paisano a través de las puertas de la clínica. Su expresión era inexpresiva, como si ya se hubiera preparado para las cámaras. No mostraron a Delia, pero el artículo mencionaba que la clínica había rescindido su contrato citando fallos administrativos y conflictos éticos. Winona apagó la televisión después del tercer pase. «Esto es solo el principio», dijo. Asentí mirando la pantalla en blanco. En algún lugar Jonas y Elise también estarían viendo esto. Me preguntaba qué estarían oyendo. Me preguntaba qué estarían creyendo. Más tarde esa noche, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Delia. Era un número que no reconocía, pero la voz al otro lado era suave y vacilante. La voz de Jonas tembló cuando me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que estaba a salvo, que lo echaba de menos más de lo que sabía expresar. No habló durante unos segundos y pude oírlo respirar tratando de contener algo. Al día siguiente me envió un mensaje. «¿Puedo vivir contigo?». Leí el mensaje 3 veces antes de responder. No sabía qué decir. Tenía 13 años, lo suficiente para sentir el peso de todo lo que se desmoronaba, pero demasiado joven para cargar con ello solo. «Hablemos de ello, cariño», respondí.
Siempre serás bienvenido aquí. 2 días después, Delia apareció en casa de Winona. Sin previo aviso, solo un golpe en la puerta, como si el mes pasado no hubiera ocurrido. Estaba rígida en el umbral con un abrigo demasiado fino para el viento, los ojos afilados a pesar de las ojeras debajo. Winona, al sentir lo que se avecinaba, me hizo un gesto y desapareció escaleras arriba. Tienes que decirle que no, dijo Delia, omitiendo cualquier tipo de saludo. No hice como si no supiera de quién hablaba. Es un niño, le dije. Está asustado. Está intentando encontrar su camino. Está intentando huir, espetó. Y tú lo estás alentando. No estoy alentando nada. Él dio el paso, yo respondí. Ella caminaba de un lado a otro en el porche como si se estuviera sujetando a sí misma, solo por la fuerza del movimiento. Siempre lo hacías. Siempre esto se metía en medio. Siempre lo hacías todo sobre ti. La dejé que soltase sus palabras. Cuando se detuvo y me miró de nuevo, le dije: no voy a mentirle, Delia. No le diré que no lo quiero aquí porque sí lo quiero. No respondió. Su rostro estaba tenso por la rabia que no podía dejar salir. No voy a apartarlo de ti, continué, pero tampoco lo empujaré de vuelta al silencio. Al final acordamos que pasaría los fines de semana conmigo. Yo se lo ofrecí. Ella aceptó con un asentimiento sombrío, y eso fue hasta el final de la conversación. Se alejó sin decir adiós. El primer fin de semana que vino trajo una mochila llena de libros y una pequeña caja con cosas que no quería dejar atrás. No dijo mucho esa primera noche, pero se sentó a mi lado en el sofá y apoyó su cabeza en mi hombro durante una película que ambos habíamos visto 10 veces. Eso fue suficiente. Unos días después, Elise me envió un mensaje. Solo 4 palabras. Te echo de menos. ¿De verdad? No sabía si debía responder, pero lo hice. Yo también te echo de menos. Luego llegó otro mensaje. Es cierto lo que dicen sobre papá. Estuve mirando la pregunta largo rato. Luego tecleé. Sí, cariño. No todo, no los rumores, pero lo que importa, sí es cierto. No hubo respuesta esa noche, pero a la mañana siguiente llegó otro mensaje. Gracias por no mentir.